programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. En estos días ha habido una serie de noticias sobre cáncer, sobre enfermos de cáncer, que han hecho mucho los titulares de prensa a nivel internacional, sobre todo aquí en Latinoamérica, porque afectan, porque la persona que ha estado involucrada en este padecimiento de esta terrible enfermedad, pues es alguien que ha incidido enormemente en los últimos 13, 14 años en la política latinoamericana. Y esta enfermedad pues es realmente devastadora, es terrible. Recientemente una venezolana, una famosa venezolana que había sido reina de belleza en el 2000, una mujer de nombre Eva Ekvall, pereció de cáncer de mama. Miramos, tenemos una foto de la muchacha ahí, queríamos mostrarla. Y esto es ella ganando el concurso de Miss Venezuela en el año 2000, de apenas como 18, 19 años, estaba bien joven, y en el momento ella ni se esperaba que fuese a padecer de cáncer, y si padecía pensaba que iba a pasar en una edad mucho más avanzada. Pero en el 2010, en febrero del 2010, la diagnosticaron con cáncer de mama y la trataron de la manera más profesional en Houston, Texas. Y miramos, este es el concurso que fue el 2001 en Puerto Rico. Ella quedó en tercera posición. Las venezolanas han ganado más reinados de belleza de esos concursos que cualquier otro país. Sorprendente, porque el país no llega ni a 30 millones. Y ahí la vemos en la segunda de la izquierda. Entonces estaba 7 años ahí a que la diagnosticaran de cáncer, y aquí ya la vemos con cáncer. En el 2010 pues la trataron y se recuperó bien y estaba supuestamente completamente curada, pero unos cuantos, ahí a finales del 2011, tuvo una recaída, y en cuestión de semanas, meses, como 1 o 2 meses, ¡fum!, se fue, se murió la muchacha con solo 28 años. Se había casado recientemente en el 2008 y tenía una niña, y aquí la vemos en la pantalla. Pues el organismo humano suele ser mucho más fuerte cuando aquí ya en sus últimos días, regresemos al el organismo humano suele ser mucho más fuerte cuando está joven, y ella estaba bastante joven. Se miraba muy saludable, y esta enfermedad es sumamente fulminante. En 1970 el presidente Richard Nixon le declaró la guerra al cáncer y abocó una cantidad gigante, nunca antes vista en cuanto a cantidades presupuestarias para atacar una enfermedad individual. Ya para ese entonces estaba haciendo estrago en los Estados Unidos, y hoy día sigue haciendo. Miren, tenemos una tabla ahí, una anaranjada, una tabla sobre niveles de muertes a nivel mundial, y miramos que en primera posición se encuentra el cáncer, 13% de toda la muerte el año pasado, y más o menos en los últimos 10 años fueron resultado del cáncer. Y miramos cómo los problemas del corazón, las enfermedades del corazón, pues en los Estados Unidos por cierto tiempo los lideraron, pero en este momento están de igual a igual y a nivel mundial, que es más importante la cifra, es de 12%. Y miren la violencia es todo: guerras, crimen, todo acto violento que le causa la muerte, y apenas 1%. Regresemos al estudio. Históricamente la mayor amenaza para la humanidad, lo que más ha matado a los seres humanos, son las enfermedades. Históricamente una gran cantidad, y todavía hoy en los países más pobres, una gran cantidad de enfermedades están ligadas a la desnutrición. Pero cada día de menos en menos eso se produce. Todavía en Latinoamérica hay una buena cantidad, un buen porcentaje de nutridos, pero la desnutrición hoy día es mucho menos grave que hace 10 o 20 o 30. Es decir, o sea, enfermedades propiamente por desnutrición van en caída, aunque siguen siendo considerables. En África, obviamente. Miramos que la causa, a través de la historia de la humanidad, cuando miramos que
digamos, hace 110 años, en el año 1900, la media de vida en los países más desarrollados del mundo andaba por 40 años. Y que hace 210 años, digamos, en el año 1800, la media de vida en los países más desarrollados de aquel entonces, digamos, era Inglaterra, Holanda, Francia, cosas así, países así, era de apenas como 27 años. Miramos que lo que más ha matado al ser humano es la pobreza. La pobreza se traduce en desnutrición e incluso inanición, muerte por hambre, una multiplicación de enfermedades. Pero hoy día el cáncer está muy ligado al sobrepeso, por ejemplo. Está también ligado a una serie de alimentos que, aunque la persona no tenga sobrepeso, tienen que ver con todo el procesamiento, todos químicos, todos preservativos. Y otra serie de factores del medio ambiente, de un medio ambiente que es propio de una tecnología avanzada. No obstante, el ser humano sigue avanzando y aumentando su media vida. Pero aún hoy día miramos que lo mejor para un país, para la población, hombres y mujeres de un país, es ser lo más rico posible. Mostremos la tabla que sigue. Mostremos la tabla y ahí miramos lo que esta mujer, Eva Ekvall, fue representativa de las estadísticas. Uno nunca debe desafiar las estadísticas, porque a menos que las estadísticas hayan estado mal hechas, pero digamos, estas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto que hacen errores esa gente, pero alguien que no es un experto en la materia, que no es un epidemiólogo y que no es tampoco un estadístico, no debería estar desafiando las estadísticas. Entonces ella fue altamente representativa de las estadísticas que dicen que la causa número 1 de muertes de mujeres de cáncer en el mundo es el cáncer de mama, y después siguen los otros cánceres. Miramos la segunda posición. Miramos cómo, regresemos al estudio, miramos cómo efectivamente esto ya es una particularidad muy propia de las mujeres, pero definitivamente que aunque esto es muy así propio del género, más aún así miramos que de una manera general las mujeres en los países desarrollados, aún en el país más gordo del mundo que es los Estados Unidos, y un país que está azotado brutalmente por el cáncer, aún así la gente vive más tiempo en esos países, hombres y mujeres viven más tiempo. Entonces, la fundamental para combatir el cáncer y para combatir cualquier otra enfermedad, que hasta la fecha siguen siendo las enfermedades los enemigos número 1 de la humanidad. Nuestro objetivo último, que es simplemente nadie quiere morir, punto. No es de que, no, que me quiera morir de 80, no, nada, papá, nadie quiere morir. Entonces la pregunta es cómo encontramos una solución. Pues yo he encontrado una solución para que nunca nadie se tenga que morir, pero por este momento solo queremos hablar de las enfermedades. Ese tema lo vamos a abordar en otra ocasión, con más detenimiento. Miren, aquí mostremos la próxima tabla. Esta tabla muestra nuevamente que ser un país rico siempre es lo mejor. Aquí miramos ingreso per cápita, riqueza de estos países, y Honduras pues es pobre, y miramos que Venezuela es 3 veces más desarrollado que Honduras, todavía un país pobre, de ingresos medios. La mayoría de la población vive mal y tiene una mala salud, tiene también una mala alimentación. Estados Unidos miramos 4 veces más, Liechtenstein más de 3 veces, y miramos Mónaco, nuevamente casi 4 veces más rico que los Estados Unidos. Entonces, si mostramos la próxima tabla, miramos una situación en donde correlaciona, miramos entre más riqueza del país, más años de vida. Y alguien dice, no hay mucha diferencia con los Estados Unidos a los 7 años. Van a preguntarle a algún hondureño o alguna hondureña si viviendo 71 años y está ahí en su lecho de muerte, y si le dieran 7 años más de vida, si los agarra o no. ¿Ustedes creen que habría mucho? Regresemos al... ¿Ustedes creen que habría muchos estudiantes que está ahí alguien ahí en un hospital agobiando en su casa ahí, agonizando, y le dice, mira, ve, te hacemos un trato, te damos 7 años más de vida?
y vos a cambio tenés que ir a trabajar, ya estás jubilado, tenés que regresar, ¿usted cree que la persona va a decir, no, sí. Bueno, tal vez alguien súper haragán, pero yo creo que no hay muchos de esos, pero ese es el objetivo número uno de todo ser humano, mantenerse con vida. Entonces, esta muchacha, Eva Ekvall, fue periodista, fue actriz, como reina, a raíz de haber ganado el reinado de belleza en Venezuela, pues le salieron muchos empleos. Sacó una licenciatura en comunicaciones en la Universidad ahí de Caracas pues se metió a la televisión, presentó un programa de noticias en una ocasión, también tuvo apariciones en telenovelas y otros programas así más de entretenimiento. Y una muchacha muy alta, 1,80 de estatura, muy alta, muy elegante y tan joven. Y uno dice tan joven y cómo la mayoría de la gente tiene la percepción que el cáncer pues golpea, y es correcta, golpea en edades avanzadas. Entre más edad tiene un ser humano, más probabilidades tiene de que el cáncer lo vaya a agobiar. Pero ella era una de esas excepciones, la agarró joven y la mató joven. Tuvo una recaída. Eso ya estaba supuestamente curada, tal vez no los mejores médicos del mundo, pero por lo menos fue al país con la mejor medicina del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica, los hospitales de Houston son de los mejores, no los mejores, pero de los Estados Unidos, pero son dentro de los mejores. Y aún así tuvo una recaída, ella se cuidó. Por ejemplo, un factor muy letal que es el sobrepeso, no lo padecía, y como pudimos observar, hasta en su lecho de muerte estaba delgada. Estaba siguiendo las recomendaciones del médico. Y más aún así, pues tuvo graves dificultades y finalmente pues sucumbió a esta terrible enfermedad. Entonces, ¿se puede combatir el cáncer? Claro, se han ganado varios años de vida. Desde que el presidente Richard Nixon en 1970 le declaró la guerra al cáncer, digamos, en los Estados Unidos se han ganado 5 años de vida en promedio, total de todos los cánceres. Si estamos hablando de cáncer de los que más la gente se dice, pero qué injusticia. Los niños, niñas, niños ahí de 4 o 5 años que les da cáncer. Conocí así por amistad electrónica a una médica, una doctora de los Estados Unidos, y pues me contaban que ella había perdido su hija, así muy chiquita, de como 7 años, algo así, a leucemia. Pues la leucemia han hecho gigantescos progresos digamos, de 1960 hasta la fecha. En aquel entonces se curaba como 5, 10%, hoy día se cura más del 90%. En los Estados Unidos, obviamente, teniendo acceso a los mejores tratamientos. Pero en muchas otras enfermedades los progresos han sido bien lentos, y la media son 5 años, 5 años de vida adicional. Un periodo tan largo como ya más de 40 años es poco, sobre todo cuando estamos pensando en un país que está tan punta de lanza en materia de medicina y en materia de cáncer, de materia oncológica. Entonces, he aquí que miramos esta triste realidad, gente a veces tan joven como decir niños, y se los lleva esta enfermedad, pero cualquier enfermedad que sea, en países como Honduras, las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales se llevan a la tumba más gente que el cáncer, por ejemplo. Entonces, ¿cómo arreglar este problema? Pero ahorita tenemos que hacer una pausa comercial. Antes de eso, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, les sugerimos que le den me gusta en la parte superior de la página de Facebook, y también los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en Librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Este libro ha sido seleccionado por expertos de educación de los Estados Unidos como un libro que promueve, que estimula, que incita al pensamiento crítico, al pensamiento racional, al pensamiento filosófico, el pensamiento científico, el pensamiento que desafía las ideas tontas, de las cuales hay una superabundancia
en este mundo incoherente e irracional en el cual vivimos, sobre todo en este país. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y después de este breve mensaje regresamos, así que no se vayan. Médicos en Tegucigalpa, en la colonia Rubén Darío, frente al campo Scout, cerca del gimnasio Cybex, tiene una excelente oferta en este momento. El glucómetro que ven en la pantalla lo está ofreciendo completamente gratis a cambio de la compra de una tira reactiva utilizada para medir su nivel de glucosa. Este glucómetro sirve para medir para aquellas personas que padecen de diabetes tipo A o tipo B o hipoglicemia, sirve para medir el nivel de glucosa en cualquier lugar, en cualquier momento. Les da una flexibilidad incomparable que no se las pueden dar los laboratorios, y esto es fundamental. De una manera creciente, personas en Honduras y en todo el mundo están padeciendo de diabetes. Precisamente por la mala alimentación, el exceso de peso, y esta enfermedad es mortal. O sea, este glucómetro les puede salvar la vida, y es por eso que estar haciendo estas mediciones constantemente es vital. Pues este glucómetro lo pueden obtener completamente gratis en Equipos Médicos en la colonia Rubén Darío de Tegucigalpa, frente al campo Scout, por la compra de un frasco de tiras reactivas. Esta oferta es por tiempo limitado, así que aprovechen para adquirir su glucómetro de la prestigiosa marca Prodigy de los Estados Unidos lo más pronto posible. Más TV, ahora estamos más cerca de ti. Nuestra cobertura, Canal 54 TV. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando del cáncer. Pues el que ha estado haciendo las noticias, Eva Ekvall, hizo las noticias en diciembre del 2011, porque fue hace como 2 meses que se murió ella. Pero el que ha estado haciendo las noticias obviamente es Hugo Chávez, que lo diagnosticaron con cáncer el año pasado. Lo operaron en junio en La Habana, Cuba, en el CIMEC, que es el hospital donde va la élite del Partido Comunista Cubano, a tratarse. También otros líderes de izquierda a nivel internacional han ido a tratarse a ese hospital, y es donde obviamente tienen el mayor secreto posible. Entonces decíamos que el hecho que él nunca ha querido revelar qué tipo de cáncer hace pensar que es sumamente grave. Pues hoy se divulgó una noticia, lo operaron ayer, y la noticia oficial del gobierno, que la difundió el vicepresidente Hua de Venezuela, es que la operación salió muy bien, le extrajeron la lesión y que se está recuperando rápidamente. Pero nuevamente había, como dicen, los datos no encajaban. El hecho de que él no haya querido revelar nada, pero lo que él describió, que el tumor del tamaño de una pelota de béisbol que le extrajeron en junio del año pasado era en la región pélvica, y que la lesión que querían que le extrajeron ayer era también en la región pélvica. Entonces dicen los expertos en oncología, sobre todo en esa región, ellos dicen que solo hay 3 posibilidades, 3 tipos de cáncer. Uno es el cáncer de vejiga, el otro es el cáncer de recto, y el otro es el sarcoma de tejido suave. Entonces todos son sumamente graves. Dice un especialista de la Universidad del Hospital de Chicago,
un oncólogo en la región gastrointestinal que se especializaba y que es de los mejores, dice que en el mejor de los casos, en el caso que sea de los menos agresivos cánceres de cualquiera de los tipos, entonces si hacen bien la operación de la manera mejor posible, entonces tendría un 25% de posibilidad de curarse. Es bien bajo el porcentaje, es bien bajo. Si es el último tipo de cáncer, ese sarcoma de tejido blanco, de tejido blando, entonces la posibilidad es... pero hoy esa información había salido la semana pasada, allí por el jueves. Hoy la información que surgió es, ayer publicó un periodista venezolano asociado con la oposición. Vale la pena mencionar que tiene un interés en traer noticias negativas. No obstante, hasta la fecha, todas las noticias negativas sobre la salud de Chávez, que comenzaron a difundirse un poco antes de que él hiciera oficial su cáncer el año pasado, que era hasta que él ya estaba en Venezuela, que oficialmente ciertos rumores y en entonces de la oposición decían que tenía algo grave. Y todos los rumores resultaron ser ciertos. El rumor que surgió hace 2 semanas es que Chávez le había resurgido el cáncer, pese a que él había dicho que estaba completamente curado. La verdad es que puede que él realmente haya estado curado, pero los cánceres son... Esta muchacha de Baekbal la habían decretado los médicos en los Estados Unidos completamente curada y de repente, ¡pum!, quedaron ahí unas pequeñitas células cancerosas y se multiplicaron a la velocidad de la luz y después ya no había nada que pudiera hacer. Ya tuvo la ventaja de que tenía un metabolismo mucho más joven que él y 2, estaba tratada por lo menos en el país, en el mejor país del mundo en materia médica, en materia oncológica. Chávez no tiene la suerte por necesidades de él, por solidaridad socialista, se fue a meter ahí, cuando el mejor país en oncología, en cáncer, en Latinoamérica, y no quería, era un error no ir a los Estados Unidos, Canadá, Suiza, países como esos, pero por lo menos hubiera ido a Brasil. Ahí hay un hospital en Sao Paulo que es el mejor de Brasil y de Latinoamérica en tratamiento de cáncer. Pudo haber ido ahí. Pues bueno, lo que este periodista sacó a relucir ayer es que los habían, como la cosa es muy grave, entonces a los médicos cubanos, que no son malos, los habían asistido un médico brasileño, aparentemente este especialista que es el mejor de esa clínica de Sao Paulo, Brasil, lo habían asistido, y también unos médicos rusos. Entonces, la noticia de hoy, que fue una noticia que apareció en Wikileaks, miren, hay una empresa, ustedes conocen obviamente la CIA, la famosa CIA, fundada durante la Segunda Guerra Mundial para precisamente informarse, inteligencia le dicen oficialmente, espionaje más cotidianamente. Entonces, una gran cantidad de los datos que obtienen es simplemente sobornando gente para que les cuente algo. En aquel tiempo, al comienzo, era para que miembros del partido nazi o del ejército alemán les divulgase cosas. Hoy día, pues, se interesan mucho sobre los líderes y tienen un gran expediente, pero quien difundió esta noticia no era la CIA, sino que hay empresas privadas, usualmente fundadas por personas que se han jubilado de la CIA o del FBI, y forman los del FBI, suelen fundar empresas de guardaespaldas. Los de la CIA fundan empresas de este tipo. Entonces son empresas de inteligencia que le venden inteligencia al mismo gobierno de los Estados Unidos, que tal vez la CIA no logró obtener, o aún si logró obtener, bien el gobierno y la compra. Pero así tengo 2 fuentes, como quien va a 2 médicos y dice tengo 2 opiniones médicas y los 2 me dicen la misma, pues ni modo, lo probable es que sí tengas enfermedad. Cosas así. Entonces, pues esta empresa se llama Stratfor y recientemente salió a noticias porque
uno de estos hackers que les dicen, se metieron en las computadoras de ellos y extrajeron información y las pusieron ahí, las pusieron a la luz pública. Se la mandaron a Wikileaks, pero usualmente como esas cosas con computadoras, que ellos tenían toneladas de información y estos tipos entraron al rápido y sacaron toneladas de información, no todo, pero sacaron toneladas de información. Entonces, revisar toda la información toma años. Entonces, pues la información que salió hoy era de esta empresa que le había robado esta información a estos hackers y que la habían puesto en Wikileaks. Y a raíz de que Chávez esté en esta situación, pues más gente se ha interesado en revisar esos datos. Y lo que encontraron es que, precisamente porque esto de Stratfor fue la semana pasada o antepasada, este robo de información de esta empresa estadounidense de inteligencia. Y los datos decían que había un debate. O sea, Chávez hasta la semana pasada les dijo que ya se iba para Venezuela unos cuantos días antes a su población, cuando ya había sacado la noticia la oposición, empezaron por negarla a ellos. Y entonces, esta información salía como 2 semanas, pero la divulgaron hoy, porque hasta hoy alguien la encontró en Wikileaks. Y lo que dice esta información es que hay dos visiones de la última lesión que tiene Chávez. Y es que el cáncer se ha esparcido por el sistema linfático, por las glándulas linfáticas. Las glándulas linfáticas están esparcidas por gran parte del cuerpo, abajo de los sobacos que le dicen, el cuello, en varias regiones del cuerpo, están esparcidas y quiere decir por muchas partes del cuerpo. Y también en la columna vertebral se ha esparcido el cáncer que tiene el presidente Hugo Chávez. Eso significa, y esta era otra información que aparecía también, que ese debate, o sea, el debate que tienen los médicos cubanos con los médicos rusos que han tratado a Chávez, los médicos cubanos dicen que Chávez tiene 2 años de vida y los médicos rusos dicen que tiene menos de 1 año de vida. Y los médicos rusos dicen que tiene menos de 1 año de vida porque el equipo que han estado utilizando en Cuba no está al nivel más alto de la tecnología médica del mundo. Ahí en Rusia, que se ha hecho una economía de mercado, una economía capitalista, pues hoy día han proliferado los hospitales privados y obviamente ahí están los mejores médicos del país, ganando buen billete para un montón de millonarios que hoy día hay en Rusia y en otros países de la ex Unión Soviética, y muchos van ahí, o otros ricos que tal vez no son tan millonarios, pero que pueden pagar bastante por su tratamiento médico. Entonces, aparentemente 2 de esos médicos lo han visto a Chávez y estos piensan que si él se hubiese tratado, por lo menos en Rusia, obviamente los rusos que están importando lo mejor de la tecnología médica de Alemania, por ejemplo. Siemens, que es una multinacional alemana que produce una gran cantidad de equipos médicos de altísima calidad, de la mejor calidad del mundo. Entonces, en eso están, en eso. Pues esto nos dice, esto es nuevamente sumamente grave porque vemos el terrible poder de esta enfermedad. Mostremos a Hugo Chávez, las fotos que tenemos ahí. Aquí ya un día antes de irse la semana pasada para Cuba. Y si lo mostramos ahí, esto es recién regresado de su operación el año pasado. Aquí, o sea, no ha seguido las recomendaciones del médico, le dijeron que bajara de peso porque eso es un factor que agrava la situación. Parece que mejoró su alimentación, está comiendo más fruta y vegetales frescos y más pescado, pero no parece que cambió mucho en cuanto a la cantidad de calorías que estén ingiriendo y se mira más gruesito, incluso que por lo menos cuando llegó al poder en el 98 estaba mucho más delgado. Tenemos que hacer una pausa comercial. Y antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros, asimismo artículos. Denle me gusta en la parte superior de la página.
Y también lo entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Bueno, este libro ha sido clasificado por expertos académicos de los Estados Unidos como un libro que promueve, que estimula el pensamiento racional. Y es precisamente ese razonamiento, ese pensamiento racional que vamos a abordar en la segunda parte para ver cómo esta muerte de estos dos venezolanos célebres, al igual que de miles de otros venezolanos, de miles de hondureños, de miles de latinoamericanos, de millones y de billones de pobladores del resto del mundo, podrían ser evitados si las cosas hubieran seguido otro curso político y económico en la historia de los diferentes países del mundo. Eso lo vamos a abordar cuando regresemos, así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Ven a Chester's Chicken por el chef más cerca de ti. Nuestra cobertura, Canal 54, Tegucigalpa y área metropolitana. Canal 52, Valle de Comayagua, La Paz. Canal 54, Valle de Sula, Progreso, Lima y Choloma. Canal 24, Choluteca. Transmisión en tiempo real las 24 horas por www.mastv54.com. Cobertura satelital en más de 200 sistemas de cable en todo el territorio nacional. Más TV, como quieras, en donde quieras, es para ti. Bueno, ya estamos de regreso y entonces aquí es donde aplicamos el razonamiento lógico, el razonamiento racional. La historia de la humanidad ha mostrado contundentemente que las enfermedades y la muerte del ser humano las vence en la medida que la tasa de crecimiento se acelera y el nivel de riqueza de una población. ¿Por qué? Porque a través de la historia de la humanidad la tasa de crecimiento económico siempre ha ido aparejada con la tasa de crecimiento tecnológico. O sea, si la economía de un país o del mundo, como pasó hace, por ejemplo, 1000 años, en el siglo X de nuestra era, la tasa de crecimiento del mundo era algo así como de 0.1%, 0.2% anual. Entonces, a esa velocidad, la creación de tecnología no se producía prácticamente nada. Pasaba un siglo y no había habido, por ejemplo, ningún descubrimiento médico, ningún descubrimiento, ninguna medicina, ningún producto farmacéutico. La farmacéutica como tal apareció hasta el siglo XIX y fue hasta el siglo XIX que por primera vez en la historia de la humanidad hubieron algunos países como Estados Unidos, Canadá, los de Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, que obtuvieron tasas de crecimiento entre respetables, como decir 2% anual sobre un periodo de 100 años, o incluso tanto como decir 5 o 6% anual. Entonces, únicamente hasta en ese momento vimos el nacimiento de la farmacéutica, de la química, de los fertilizantes, de tantas cosas, pero de maquinaria agrícola motorizada, de automóviles, etc. Tantos cambios, simplemente con una tasa de crecimiento que hoy sabemos no tiene nada excepcional, porque hoy día ya algunos países han logrado obtener, muchos países han logrado obtener tasas de crecimiento de 10% anual, las han sostenido hasta por medio siglo. Varios países han logrado hacer eso. E incluso algunos han logrado obtener tasas de crecimiento de 20% anual por 2 décadas. 20 años creciendo a 20% anual cada año. Es alucinante. Y tasas incluso de una década de 30%. Entonces eso lo que nos dice es que podemos avanzar tecnológicamente mucho más rápido. Eso significaría llegar mucho más rápidamente al punto en donde, por ejemplo, tenemos una vacuna contra el cáncer. O curas contra todos aquellos que ya tienen cáncer, digamos, al momento de que
descubre la vacuna, viene y se vacuna a todo el mundo. Pero los que ya tienen, ¿qué hacemos con ellos? Hay que evitar que se mueran también, sea quien sea. Ya sea una muchacha tan guapa como Eva Ekvall, o ya sea la muchacha más fea del mundo. Todos por igual quieren vivir y todo gobernante responsable, crea en la religión que crea, tiene como objetivo fundamental procurarle a su población todo lo que desea. Y si la población desea nunca morirse, nunca envejecer, pues eso es lo que tiene que quebrarse la cabeza a ver cómo diablos se lo suple. Y los datos de la historia de la humanidad nos dicen que es posible darle todo eso a una población. No solo hacerlos inmensamente ricos, no solo hacer a todo el mundo millonario, sino que suplirle una situación tecnológica tal que todo el mundo pueda vivir libre de toda enfermedad. Entonces, podemos hacer avanzar la ciencia de la medicina y más específicamente la de la oncología, dependiendo de esa tasa de crecimiento económico. A través, por ejemplo, ¿dónde está la mejor tecnología médica del mundo y la mejor tecnología en general? En los países desarrollados. Esos son los que en los últimos, sobre todo 200 años, obtuvieron las tasas de crecimiento más rápidas. ¿Qué país hoy día, pese que hace 100 años no era dentro de los desarrollados, pese que hay 50 años no era... ¿Qué país? Singapur. ¿Por qué? Porque tuvo una tasa de crecimiento en los últimos 50 años que fue muy superior a los países de Europa Occidental, Norteamérica, incluso Japón. Entonces los alcanzó y les pasó. Y ahora tiene hospitales privados y públicos que ofrecen mejores servicios médicos, una mejor tecnología médica a toda su población que las de los Estados Unidos. Entonces, lo mismo encontramos estos países del Medio Oriente, los ricos como Kuwait, como Qatar, como los Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, le ofrecen una excelente, algunos similar a los de los Estados Unidos, otros mejor salud que la que ofrecen en los Estados Unidos, en hospitales públicos y privados. ¿Por qué? Porque tuvieron tasas de crecimiento de 10%, de 15%, de 20%, de hasta 30% anual, por una década o por varias décadas. Entonces, en cuestión de unos poquitos años, ¡fum!, se hicieron súper ricos y ahora todo el mundo puede obtener por lo menos la mejor tecnología del mundo en este momento, incluso de gratis. Si no, bueno, ahí no hay pobres, pero vaya, si es de las personas que tienen los ingresos más bajos y porque es un derrochado, viene y se gastó todo su dinero, no tiene ahorro, puede ir a un hospital público en, por ejemplo, Qatar, en Doha, o en Dubái, o en los Emiratos Árabes Unidos, o en Kuwait City, que es la capital de Kuwait. Entonces, si Chávez se hubiese concentrado en el rápido crecimiento económico, está en su 14º año. O sea, sí pierde las elecciones de este año, son a finales, así que va a haber estado 14 años en el poder. Y si gana, pues va a estar más. Y por desastrosos que sean sus políticas económicas y sociales, y sobre todo de carácter militar y político, sus vínculos con el narcotráfico, con la FARC, aún así, ojalá que salga vencedor en esta lucha contra el cáncer. Pero los datos y los rumores que están saliendo cada vez más sugieren que están graves aprietos. Pero las cosas pudieron haber sido muy diferentes, aún si el resto del mundo no hacía mayores avances y por supuesto en los últimos 14 años se han hecho avances, pero no gigantescos en materia de cáncer, aún en los países más desarrollados. Pero él pudo haber cambiado, él individualmente, con ese país, si Venezuela, sobre todo hablemos que Venezuela en este momento tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. No es el 10º exportador, el 11º exportador más grande de petróleo del mundo, pero tiene la reserva, o sea, no la está explotando porque es un tonto. Podría, qué rato, haber hecho un acuerdo con las compañías que tienen la mejor tecnología del mundo para explotar ese tipo de petróleo, que es bien difícil de explotar, porque les explicamos el otro día que es de tipo bituminoso, que es de tipo de arenas negras que les dicen. Es decir, para filtrarle el petróleo se necesita una tecnología bien avanzada que no la tienen. Él no la tiene los pocos fuertes que le simpatizan, como las empresas chinas y rusas,
Y no queda más que Norteamérica y los países de Europa, pero como es que son capitalistas y que son el demonio mismo, entonces no los dejan entrar. Los han nacionalizado, los que ya estaban ahí, porque los gobiernos de centro y de derecha en Venezuela habían nacionalizado las empresas extranjeras, allá en 1976. Pero después de tantos fracasos, allá como a comienzos de los 90, empezaron a nuevamente dejar entrar nuevas empresas y hacer acuerdos con ellos en donde las empresas invertían y se dividían ahí en porcentajes 50 y 50, cosas así, de cada barril de petróleo. Pero viene Chávez, llega al poder y empieza a nacionalizarlos otra vez y los corre a todos. Y lo que es más, ni siquiera les paga el justiprecio, sino que no les quiere, prácticamente quiere sin compensación. Entonces, es que el problema con la ideología es la falsa creencia. Cuando se creen ideas falsas, ¿cuántas veces han fracasado las nacionalizaciones? Lo divertido, han fracasado en países que han practicado economías socialistas de todo tipo, de las que se van al socialismo total o las que están a medias ahí, como la de Chávez, o las que han sido economías de derecha, pero que simplemente se volvieron glotones, como la Arabia Saudita, en la década, final de la década de los 70, nacionalizaron las empresas estadounidenses y europeas, un gobierno aliado a 100%, siguen aliados a 100%, desde la década de los 40 están aliados a 100% con los Estados Unidos y con Gran Bretaña, militar, políticamente, son de derecha a 100%, esa gente, y ahí está, pero los nacionalizaron, se volvieron glotones en la década porque el precio del petróleo está subiendo rápidamente. Y después en los 80 el precio cayó, se estrelló, colapsó. Y en los 90 siguió va. Y tenían la y la economía 0% de crecimiento anual en los 80. 2% anual en los 90, Arabia Saudita. Economía de derecha con una nacionalización total. Economías de izquierda con nacionalizaciones, hambrunas gigantes como la Unión Soviética en la década de los 30, como en China en la década de los 60, como en Camboya en la década de los 70. Es decir, sí que no funciona ni lo uno ni lo otro. Pero viene el de necio en el siglo XXI y se vuelve a hacer, vuelve a repetir los mismos errores que infinidad de gobiernos de izquierda, de centro y de derecha cometieron en el pasado en diferentes rincones del mundo. Entonces, él pudo haber generado tasas de crecimiento de hasta 30% anual, porque eso es lo que hemos visto. Qatar creció a 30% anual en la década de los 70. Miren, los datos de otros países nos muestran que no se necesita tener petróleo, ni gas natural, ni nada. Ningún hidrocarburo para crecer a velocidad supersónica. Hemos dicho, creo que la semana pasada estábamos hablando de Botsuana, y Botsuana creció a 15% anual, 15% en los 70, porque no tenía una gota de petróleo o gas natural. Tenía que importar todo petróleo, tenía que importar mucho más caro. El precio estaba por las nubes y aún así creció a 15% anual. Y sus exportaciones crecieron como a 25% anual. Es decir, no tiene nada que ver, ni es un país africano. Y allá Nauru en los 70 también importando todo el petróleo porque no tenía una gota ni gas natural y creció a 30% anual. Y sus exportaciones crecieron a 40% anual. Velocidad supersónica, sin necesidad de petróleo. Los datos nos dicen que cualquier país, pero Honduras puede crecer a 30%. Los datos nos dicen que puede crecer incluso más rápido. Pero el punto es que donde más rápido crecimiento hemos visto es en países que tienen abundante petróleo, y Venezuela lo tiene. Y pudo haber generado, y con ese crecimiento, por lo menos Venezuela tendría la mejor tecnología médica en este momento. 13 años creciendo a 30% anual tendría la mejor tecnología médica del mundo probablemente. Y tendría más posibilidades de vivir, pero no por estar con la necesidad ideológica. Tenemos que dar una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Aguillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, le pueden dar me gusta en la parte superior de la página. También les recordamos que nos pueden seguir en que pueden adquirir el libro Riqueza para Todos en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. El
Este libro ha sido clasificado por expertos en educación de los Estados Unidos como un libro que promueve, que estimula el pensamiento racional, el pensamiento crítico, el pensamiento que desafía las ideas ortodoxas de derecha, de centro y de izquierda, porque casi todo lo que dicen esas tres corrientes ideológicas es falso. Este libro es considerado que, dado que es altamente didáctico, altamente pedagógico, fácil de comprender, a partir de edades de 15 años para arriba puede ser comprendido plenamente. Bueno, los incitamos a adquirirlo. Se encuentra en la librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Sin más, nos despedimos y hacemos la próxima pausa y regresamos con más después. Equipos Médicos actualmente tiene una excelente oferta. Este glucómetro que ven en la pantalla, que sirve para medir el nivel de glucosa para las personas que padecen de diabetes e hipoglicemia, lo pueden obtener completamente gratis por la compra de un frasco de tiras reactivas. Este glucómetro es considerado el mejor del mundo porque da los resultados en español, hablados, también lectura digital, pero mucha gente con edad avanzada, que es la gente que más padece de diabetes, no puede leer bien. Entonces, el glucómetro lo expresa oralmente. Asimismo, tiene capacidad para almacenar 450 lecturas, y es el único en el mundo que tiene una entrada USB, lo cual le permite transmitir esos datos a la computadora para almacenarlos de una mejor manera. Pues este glucómetro, la prestigiosa marca Prodigy de los Estados Unidos, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, lo pueden obtener de gratis, completamente gratis, por la compra de un frasco de tiras reactivas en Equipos Médicos en Tegucigalpa, frente al campo Scout en la colonia Rubén Darío, cerca del gimnasio Cybex. Esta oferta es por tiempo limitado, así que no dejen pasar esta oportunidad. Banco Ficosa, los primeros con aplicaciones reales para dispositivos móviles. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de Hugo Chávez, que pudo haber generado. Miren, no necesita un país tener las reservas internacionales más grandes de petróleo del mundo, gigantescas reservas, tiene como la quinta reserva de gas natural más grande del mundo, que lo reclasificaron ahorita en el 2010, porque nuevos estudios geológicos han demostrado que este país tiene más petróleo y más gas natural que el que... Pero ahí está, debajo de la tierra, haciendo nada, sin explotar, porque él de necio no quiere dejar a las empresas extranjeras que tienen la tecnología para poder explotar este tipo de petróleo, que es muy difícil de explotar. Entonces, ¿a qué velocidad ha estado creciendo Venezuela? En los 13 años que ya tenemos las cifras de crecimiento económico del Producto Interno Bruto, a 3%, a un poco más de 3% anual, como 3.3, 3.4, algo así. Entonces, si hubiese crecido a 30% anual, y ya no hay límite la posibilidad, pero estamos agarrando la cifra porque hemos visto un país que también, históricamente, miren, este caso de Nauru en el Pacífico, que no tiene petróleo, no tiene gas natural, el único mineral que tenía es fosfato. El lunes estuvimos hablando de varios países, de varios pequeños países africanos, Sao Tomé, Ruanda, Lesoto, Swaziland, Burundi, Benín, Guinea-Bissau, Cabo Verde, un montón. Mencionamos 13. Pues uno de ellos que mencionamos es Benín. Y Benín, un pequeñito país ahí en el África Central,
así estirado, tiene una pequeña salida al mar, al Atlántico, pero es pequeñita, es como una tirita, es bien pequeño. Entonces, Togo está al lado de Benín, dos países chiquitos, pues Togo, lo que tiene en abundancia es fosfato. Nauru, ahí en el Pacífico, lo que tiene en abundancia es el mineral de fosfato, que se utiliza para hacer fertilizantes químicos. Pues ahí está, Nauru en la década de los 70 creció a 30% anual. Togo, desde 1960, que obtuvo su independencia hasta la fecha, nunca ha podido crecer a más de como 6%. En los 60 creció a 6% y después, y en este momento, dado que ha tenido años de cero crecimiento, muchos años de cero, de negativo, entonces en este momento el ingreso per cápita es de $400. $400, lo que decíamos, que Honduras tiene 4.000, para el año 2011, el ingreso per cápita, o sea, el nivel de riqueza de los hondureños promedio es de $4.300. En todo el año fue lo que le entró a cada hondureño el año pasado, $4.300 en todo el año. En Togo les entró solo $400 a cada togolés, pueden imaginar. Y alguien, porque es que ustedes jamás han oído que alguien diga, descubrieron fosfato en el país, se van a hacer ricos. Nunca, nada, con petróleo sí, la gente, sí son ricos porque tienen petróleo. Cuando alguien dice, y después cuando menciona que un país como Yemen también tiene petróleo y es súper pobre, ahí mismo en la misma península arábica, junto a Arabia Saudita, cerquita de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, de Qatar, y aún así es pobre. Y que muchos otros países del Medio Oriente que tienen como Algeria, Tunisia, que Jordania, Siria, que tienen petróleo, y aún así son pobres, son del tercermundista, se les olvida eso, pero bueno, aquí solo para recordarles, el punto es que Togo, eso es su mayor rubro de exportación, desde los últimos 50 años, fosfato, lo mismo que Nauru, pero en Nauru crecieron a 30% en la década de los 70 y en Togo nunca pudieron crecer más que por 6%. Eso coincide con el hecho que en Nauru, en la década de los 70, pusieron a la persona más inteligente del país y en todo pusieron a los más brutos. Y han tenido, y por eso están súper pobres. El vínculo es bien estrecho entre la inteligencia del gobernante, de la persona que decide, puede ser el nombre del presidente, o el primer ministro, o el jefe de Estado, o el rey, lo que sea, pero el que toma las fundamentales decisiones del país. Entre más inteligente y más estudiado, más rápido tiende a ser la tasa de crecimiento económico y más rápido aumenta la riqueza de toda la población. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que concluir. Queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán encontrar este video y muchos otros, al igual que artículos. Denle me gusta en la parte superior de la página. También los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos estos temas con más detenimiento. Bueno, no se vean que, perdón, se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos. Les deseamos lo mejor, esperamos contar con ustedes hoy también a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la noche. Sin más, nos despedimos y les deseamos lo mejor. Enfermedad individual, ya para ese entonces estaba haciendo estrago en los Estados Unidos. Y hoy día sigue haciendo, miren, tenemos una tabla ahí, una anaranjada, una tabla sobre niveles de muertes a nivel mundial y miramos que en primera posición se encuentra el cáncer, 13% de toda la muerte el año pasado y más o menos en los últimos 10 años. Fueron resultado del cáncer y miramos cómo los problemas del corazón, las enfermedades del corazón, pues en los Estados Unidos por cierto tiempo los lideraron, pero en este momento están de igual a igual con... Y a nivel mundial, que es más importante la cifra, es de 12%. Y miren la violencia es todo, guerras, crimen, todo acto violento que le causa la muerte y apenas 1%. Regresemos al estudio.
históricamente la mayor amenaza para la humanidad, lo que más ha matado a los seres humanos son las enfermedades. Históricamente una gran cantidad, y todavía hoy en los países más pobres, una gran cantidad de enfermedades están ligadas a la desnutrición. Pero cada día de menos en menos eso se produce. Todavía en Latinoamérica hay una buena cantidad, un buen porcentaje de nutridos. Pero la desnutrición hoy día es mucho menos grave que hace 10 o 20 o 30. Buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. En estos días ha habido una serie de noticias sobre cáncer, sobre enfermos de cáncer, que han hecho mucho los titulares de prensa a nivel internacional, sobre todo aquí en Latinoamérica, porque afectan, porque la persona que ha estado involucrada en este padecimiento de esta terrible enfermedad, pues es alguien que ha incidido enormemente en los últimos 13, 14 años en la política latinoamericana. Y esta enfermedad pues es realmente devastadora, es terrible. Recientemente una venezolana, una famosa venezolana que había sido reina de belleza en el 2000, una mujer de nombre Eva Ekvall, pereció de cáncer de mama. Miramos, tenemos una foto de la muchacha ahí, queríamos mostrarla. Y esto es ella ganando el concurso de Miss Venezuela en el año 2000, de apenas como 18, 19 años, estaba bien joven, y en el momento ella ni se esperaba que fuese a padecer de cáncer, y si padecía pensaba que iba a pasar en una edad mucho más avanzada. Pero en el 2010, en febrero del 2010, la diagnosticaron con cáncer de mama y la trataron de la manera más profesional en Houston, Texas. Y miramos, este es el concurso que fue el 2001 en Puerto Rico. Ella quedó en tercera posición. Las venezolanas han ganado más reinados de belleza de esos concursos que cualquier otro país. Sorprendente, porque el país no llega ni a 30 millones. Y ahí la vemos en la segunda delita. Es decir, o sea, enfermedades propiamente por desnutrición van en caída, aunque siguen siendo considerables. En África, obviamente. Miramos que la causa, a través de la historia de la humanidad, cuando miramos que hace 110 años, en el año 1900, la media de vida en los países más desarrollados del mundo andaba por 40 años. Y que hace 210 años, digamos, en el año 1800, la media de vida en los países más desarrollados de aquel entonces, digamos, era Inglaterra, Holanda, Francia, cosas así, países así, era de apenas como 27 años. Miramos que lo que más ha matado al ser humano es la pobreza. La pobreza se traduce en desnutrición e incluso inanición, muerte por hambre. Una multiplicación de enfermedades, pero hoy día el cáncer está muy ligado al sobrepeso, por ejemplo, está también ligado a una serie de alimentos que, aunque la persona no tenga sobrepeso, tienen que ver con todo el procesamiento, todos químicos, todos preservativos, y otra serie de factores del medio ambiente, de un medio ambiente que es propio de una tecnología avanzada. No obstante, el ser humano sigue avanzando y aumentando su media vida. Pero aún a la izquierda, entonces estaba 7 años ahí a que la diagnosticaran de cáncer, y aquí ya la vemos con cáncer. En el 2010, pues la trataron y se recuperó bien y estaba supuestamente completamente curada. Pero unos cuantos, ahí a finales del 2011, tuvo una recaída, y en cuestión de semanas, meses, como 1 o 2 meses, ¡fum!, se fue. Se murió la muchacha con solo 28 años. Se había casado recientemente en el 2008 y tenía una niña. Y aquí la vemos en la pantalla.
Pues el organismo humano suele ser mucho más fuerte cuando aquí ya en sus últimos días, regresemos el organismo humano suele ser mucho más fuerte cuando está joven y ella estaba bastante joven. Se miraba muy saludable y esta enfermedad es sumamente fulminante. En 1970 el presidente Richard Nixon le declaró la guerra al cáncer y abocó una cantidad gigante, nunca antes vista en cuanto a cantidades presupuestarias para atacar una enfermedad.